Cierra tus ojos. Contempla. Escucha. Del Evangelio de Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es cuestión de fe, de creer si se es capaz o no de realizar lo que se lleva en el corazón. Pedro creyó, Pedro dudó, Pedro caminó sobre las aguas, Pedro se hundió en ellas. Pedro es un personaje que en sus distintas apariciones en los evangelios representa un poco de cada uno de nosotros. Siempre va al frente en el compromiso, en el servicio y en la manifestación de la fe en el Señor. Otras veces lo hemos visto dudar, retroceder y negar. Pero hasta la negación misma habla de esa transparencia del corazón de Pedro, y precisamente las dudas que apocaban su fe luego serían las bases de su humildad y de su fortaleza. Hoy lo vemos hundirse en las aguas. Luego lo vemos convertido en la roca sobre la cual se edifica la comunidad eclesial. Así es Pedro, y así podríamos ser un poco cada uno de nosotros. El relato del Evangelio de este domingo nos habla del mar que azotaba la barca de los discípulos. De esa misma manera, nuestra fe se encuentra permanentemente azotada por los avatares de la vida, por las circunstancias que nos hacen dudar, sentir inseguridad, miedo. Jesús, que se había quedado en la montaña orando, siempre en unidad con el Padre, llega a ellos caminando sobre las aguas. Pero los discípulos no los reconocen porque no creen firmemente en lo que el Maestro es capaz de hacer. Por eso se llenan de miedo. Contrario a la fe es el miedo. Quien se atemoriza se siente inseguro. A quien se siente inseguro le falla la fe. La primera palabra de Jesús al acercarse a la barca es: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Y tendríamos que hacer eco de esas palabras de Jesús en nuestro corazón, en nuestro encuentro personal con Él, en nuestra oración, cada vez que por la naturaleza misma del ser humano nos invade el miedo, el temor al fracaso. «Ánimo, soy yo, no tengas miedo». De esa manera quiere Jesús disipar los temores de los discípulos y acrecentar su fe, es decir, un paso más en la confianza a Él y a su palabra. Y aparece Pedro
tomando el liderazgo entre sus hermanos y quiere dar muestras de su fe. Pero primero quiere estar seguro de que ese que está de pie sobre las aguas no sea un fantasma, sino Jesús, y por eso le pide que le permita ir caminando hasta él. Conforme avanza y es tocado por el viento, comienza a sentir miedo y a abandonar la fe. Jesús jamás dejó de creer en Pedro, pero Pedro dejó de creer en sí mismo y en el poder del Señor. Por eso comienza a hundirse en el mar de sus dudas. Quien ama cree, quien cree ama. La experiencia de la fe requiere confianza, permanencia y perseverancia. Debe ser una constante el creer en Dios, en los otros y en nosotros mismos. La fe nace también de la necesidad de creer y confiar en algo o en alguien. Si el Señor es el objeto de nuestra fe, no tendríamos por qué dudar y sentir miedo en el camino hacia Él. Jesús nunca deja de creer en nosotros. Siempre está ofreciéndonos nuevas posibilidades de levantarnos, de fortalecernos y de acrecentar nuestra confianza en Él, porque nos conoce, así con nuestras dudas, con nuestra pequeñez, con nuestra fragilidad, y así nos ama. Hay un detalle fundamental. El camino de la fe no se recorre solo. Se camina con Jesús a nuestro lado. Él es el camino, Él es la compañía y la meta. Esto me recuerda a esa bella escena de la película La cabaña, cuando el protagonista quiere lanzarse al agua para caminar sobre ella como lo hace Jesús. Cuando ve que su intento falla, el Señor le dice: esto solo funciona cuando lo hacemos juntos. Siempre debemos creer que podemos realizar grandes obras. Jesús cree en ello. Y también debemos creer que podemos realizar cada día actos de amor, ya que es Jesús mismo quien lo hace posible. No dejemos de creer, porque Dios jamás deja de creer en nosotros. Para terminar, oremos. Amado Jesús, reconozco mi debilidad, mi pequeñez y mi miedo frente a las tormentas de mi existencia. Por eso me abandono confiadamente en ti, seguro que me darás el gran regalo de la fe. Te pido que seas siempre mi compañero de camino y que pueda permanecer abrazado a ti para que cumpla fielmente tu mandamiento del amor todos los días de la vida entre mis hermanos. Amén. Feliz semana.